Hoy vamos a hablar de discernir el cuerpo, que es lo mismo a decir la revelación de lo que es el cuerpo, o dicho de otra manera, entendiendo el cuerpo. Primera a los Corintios 11 y 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verso 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí viene el texto clave. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque, escuche bien, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Eso de discernir el cuerpo no es otra cosa más que el principio del cuerpo. La Biblia es un libro de principios más que de prácticas. Y Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Con razón, el apóstol Pablo hace unas recomendaciones a la iglesia para que ese principio del cuerpo se mantenga. Él habla de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, verso 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay exhortaciones a guardar siempre la unidad. Y hay un texto importantísimo en Filipenses 1:27 en la Nueva Traducción Viviente que dice, ustedes deben vivir como ciudadanos del cielo. Escuche esa frase. Firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. Oiga eso, ciudadanos del cielo. Eso significa que aquí en la iglesia no deben haber ni contiendas ni divisiones. Por eso fue que Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, verso 10, les dijo, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego en el verso 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Aquí no hay Pablo, ni Cefas, ni Apolos. Aquí todo es Cristo. Así que las divisiones son muestra de la carnalidad. Pablo también lo aseguró y quedó escrito en 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Acaso, dice la Nueva Traducción Viviente, eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa y no viven como la gente del mundo? Aquí no estamos detrás ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas. Aquí vamos detrás de Cristo. Por eso, según Corintios 12:20, dice, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas
envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. La iglesia como cuerpo no admite ninguna de estas situaciones. Esas divisiones internas traen un efecto demoledor. Acordémonos de la caída del Imperio Romano. Esa caída del Imperio Romano se basó fue en la división interna que acarreaba. Lo que pasó en el Imperio Romano, más que una explosión, fue una implosión, es decir, se reventó de adentro hacia afuera, porque las divisiones internas eso es lo que hacen. Por eso es que el Señor dijo en Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso, pecar contra el cuerpo es un gravísimo pecado, valga la redundancia. Y cuando usted lee Santiago capítulo 5, donde habla de llamar a los ancianos de la iglesia para orar por el enfermo y ungirlo con aceite, ese no es una enfermedad del cuerpo físico como tal, sino del pecado contra el cuerpo. Eso no se trata de allí de un pecado común, es el pecado de obrar en un camino contrario al cuerpo que es la iglesia. Y en consecuencia, es necesario pedir que los ancianos de la iglesia oren por él y lo unjan con aceite. Además dice en el nombre del Señor para que pueda ser, escúchelo bien, ser puesto de nuevo bajo la autoridad de la cabeza y en el cuerpo. Ese enfermo de Santiago 5 ofendió al cuerpo, es decir, ofendió fue a la iglesia. Y los ancianos representan a ese cuerpo que es la iglesia. Por eso hay que prestar atención. Estar fuera del cuerpo definitivamente trae enfermedad espiritual. Ese estar fuera del cuerpo no solo trae enfermedad física, también trae enfermedad espiritual. Y los que se encuentran fuera del cuerpo, es decir, fuera de la iglesia, como producto de una división, deben ver la importancia de regresar a la unción que siempre está en el cuerpo. Porque la unción y la oración de los ancianos hace que ese hombre se restaure. Cuando el hombre peca contra la iglesia, como dice Santiago 5, 14 al 16, ese pecado hará que se llame a los ancianos de la iglesia para que ellos como autoridad oren por él. Por eso dice el verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ese enfermo es espiritual. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Observe que ese cometer pecado y ser perdonado, eso no se logra a través de la oración. Ese es un pecado perdonado cuando la persona regresa al cuerpo que es la iglesia. Y el verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces la palabra de Dios declara explícitamente que muchos están débiles y enfermos y muchos están muertos por no discernir el cuerpo del Señor, es decir, por no entender el principio del cuerpo tal como la Biblia así lo establece. Pablo necesitó recibir revelación de lo que era el cuerpo, que es la iglesia. Cuando él perseguía a la iglesia, recordemos el capítulo 9 de los Hechos, cuando se le dijo a él, ¿a quién persigues o por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y el verso 6 dice que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, el Señor le mostró a Pablo que él estaba persiguiendo la cabeza al perseguir a los miembros del cuerpo. El día en que el Señor se lo reveló fue el día en que Pablo vio el cuerpo, es decir, vio la iglesia. El Señor no le habló directamente, sino que lo remitió al cuerpo. Ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, no se puede mirar la cabeza sin mirar el cuerpo. Pablo necesitó conocer también el cuerpo.
Ahora, hoy en pleno siglo XXI, todo debe seguirse haciendo a la manera apostólica. Y esa manera apostólica tiene que ver también con la imposición de manos. A los que son llamados a servir, se les imponen las manos. Si usted mira el capítulo 6 de los Hechos, se buscó, hermanos, de entre vosotros, dice la Biblia, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se les encargaba el trabajo del diaconado, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Pero la pregunta es, ¿qué significa la imposición de manos? En el Antiguo Testamento, cuando se nombraban reyes o profetas, se les imponían las manos y también se les ungía la cabeza. Esa imposición de manos tiene 2 significados principales. Primero, pone a los creyentes bajo la unción de la cabeza, que es Cristo. Y 2, introduce a los creyentes en la comunión del cuerpo. Por eso es que la imposición de manos por parte de los apóstoles introdujo a los creyentes en la comunión del cuerpo. Por lo tanto, la imposición de manos reconoce que hay unión, comunión y un solo cuerpo. Es tan importante la imposición de manos que quedó registrado en el capítulo 6 de Hebreos. Ahí habla de 6 asuntos que conforman la palabra de los comienzos o los rudimentos de la doctrina. Y en esos 6 rudimentos está la imposición de manos. Porque por medio de ella es que se da testimonio del hecho de que hemos abandonado la posición de individuos y hemos adoptado la posición de estar en el cuerpo. Por eso es que esos grupos que salen, que se dividen, esos líderes que aparecen, nadie los envía y no hay nadie que les haya impuesto las manos. Ahí se reconoce cuál es el ministerio apostólico. Cuando a alguien se le imponen las manos, se envía a predicar. Pero si no hay imposición de manos, ese no es el concepto apostólico.